¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Breaking Time. Bienvenidos, yo soy Ari Yo soy Lalo. y pues somos líderes de jóvenes en el Centro Cristiano Emanuel de Pátzcuaro y tenemos el podcast de Breaking Time, donde hablamos temas muy interesantes. Así que si estás aquí por casualidad, no es casualidad, quédate para que puedas aprender y conversar con nosotros y pasar un buen rato. Claro que sí. Aprendemos Claro que juntos. sí, claro que sí. Muy bien, pues vamos al intro. Vámonos. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante que ojalá lo hubiera escuchado cuando salí de la universidad, porque, bueno, lo que hemos estado platicando es acerca de que a veces cuando uno sale de la universidad piensa como que todo va a estar bien chido y vamos a tener todas las oportunidades laborales y además porque acabamos de salir de la universidad ya tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar el mundo de adulto, pero la verdad es que pues nos topamos con que pues Con el SAT. con el SAT, nos topamos con que pues a veces ni siquiera recordamos o lo que sabemos de la universidad no nos sirve tanto para la vida real. Me pasó hace poquito que estuve platicando con una amiga y le dije, no sé si te pasa que te preguntas por qué no puse más atención en mis clases o por qué no pregunté, por ejemplo, en mi clase de contabilidad. Casi nunca puse atención y no sé por qué no pregunté más. Ahora la necesito tanto para mi vida de adulta. Entonces, Pues no preguntábamos porque no sabíamos qué preguntar. ajá, no sabíamos qué preguntar. Eso sí es cierto. O sea, ¿cómo ibas a preguntar si apenas estabas aprendiendo lo que nos enseñaban? Sí. La verdad yo pienso que la universidad te da muchas enseñanzas y muchos aprendizajes que te ayudan a que a la hora de la práctica sea más fácil entenderlo. Sí. Pero si no va acompañada la práctica con lo aprendido, pues creo que te quedas en el mismo... Sí, claro, o sea, funciona, o sea, sirve demasiado hasta haber estudiado la universidad, porque así cuando alguien te dice algo sobre el tema al cual te quieres enfocar, pues vas a entender los términos y todo. Claro. Claro que no, pero la universidad no es todo lo que necesitamos, Claro. o sea, necesitamos Todo el la tiempo hay que estar parte, aprendiendo. necesitamos aparte la parte de estar aprendiendo en la práctica y ahí es cuando nos topamos con la vida laboral. ¿Qué hago después de la ¿Qué universidad? hago? Había un señor, un viejito, que una vez me dijo, ¿tú sabes qué es la sabiduría y la inteligencia? Y yo, sí, pero yo no sabía cómo definirlo. Entonces el viejito me explicó que la inteligencia se adquiría a través de libros, de las escuelas y de todo eso, pero la sabiduría se adquiría con el tiempo y en la vida, en la escuela de la vida. Entonces creo que la escuela nos hace inteligentes, pero la vida nos hace sabios. Entonces la unión de la inteligencia y la sabiduría nos hace fregones. No, nos hace poder entender hacia qué lado de nuestra vida queremos ir. ¿Por qué? Porque muchas veces estudiamos y nos hacemos inteligentes, porque adquirimos inteligencia, pues aprendemos. Conocimientos. Ajá. Pero muchas de las veces no trabajamos en lo que estudiamos. O sea, yo creo que muchos de nuestros compañeros que hemos visto y que conocemos, la mayor parte de las personas, muchas de las personas no trabajan lo que estudiaron, sino que sus habilidades se desarrollan en otra área y se hacen muy buenos para eso. Y al final de cuentas uno dice, ¿por qué no estudié esto si yo era tan bueno en esto? ¿Sí me entienden? Sí. Entonces yo me acuerdo que cuando salí de la universidad yo sentía que no sabía nada. No sé si a ti te pasó, pero yo Sí. salí de la universidad. O sea, si tú estás saliendo de la universidad y vas al mundo laboral, no tengas miedo que sientas que no sabes nada o qué vas a decir o cómo le vas a hacer, porque todo se va aprendiendo con la constancia y estando ahí permaneciendo, ¿no? Sí. Sí, pues a mí también me pasó que yo estaba, pues,
asustada de lo que era conseguir un trabajo, o sea, ¿cómo le hago para conseguir un trabajo? Porque en mi caso, pues yo siempre trabajé en casa, entonces, como que el hecho de que ahora ya tengo que salir a pedir un trabajo en el mundo real, y hasta me daba miedo de cómo le hago yo para decir, oye, ¿me das trabajo? Y que me digan, ¿qué sabes hacer? Y yo, todavía no sé nada, o no sé cómo explicarte qué sé hasta que ya lo haga. Hasta que me digas Hasta qué que me quieres que digas, haga. ajá. Entonces, a mí me acuerdo que un consejo que me dijo mi papá era como que yo lo que tenía que hacer cuando iba a buscar trabajo era proponer qué es en lo que yo iba ¿cómo se llama? A aportar a ese trabajo. O sea, era no solamente aquí estoy para lo que necesites, sino investigar qué es ¿A qué se dedican? investigar a qué se dedica, por ejemplo, la empresa y ver si yo en lo que sé puedo aportar y llegar. ¿Sabes qué? Mira, tú te dedicas a, no sé, una escuela. Yo desde ingeniería en desarrollo comunitario y con especialidad en agroecología, yo puedo aportar a ti en, ¿sabes qué? Voy a educar a tus niños en agroecología, en hacer sus propios huertos en casa. Pero ¿sabes qué también me pasó? Como que uno minimiza lo que sabe, cuando en realidad, pues lo que sabes es muy importante y Ujú. puede aportar demasiado a la sociedad, pero a veces minimizamos como es que luego no es suficiente, o lo es que luego no, pues sí, no voy a saber dar el ancho para tal vez esa empresa a la Claro. que yo quiero. Pero, bueno, esto, con todos estos sí que hemos dicho, Con todo esto que a mí me queremos. gustaría, Primero queremos que sepas que no eres la única persona. Si estás saliendo de la universidad o si estás cambiando de etapa, no eres la única persona exacto, que se ha sentido así como frustrado de que es que no sé nada, de qué voy a decir, cómo consigo un trabajo. ujú, O sea, no eres la única persona que ha tenido muchísimas preguntas antes de salir de la etapa en la que estás. ujú, Porque a lo mejor no es que estés únicamente saliendo de la universidad. Quizá a lo mejor estás saliendo de la prepa y ya te va a tocar empezar a trabajar y dices, pues, ¿qué hago si no nada más fui a la escuela, no sé hacer nada? ujú. Pues creo que al transcurso del tiempo vas a ir aprendiendo. No tengas miedo, confía. Confía en el Señor principalmente, en que Él Sí. te va a poner en el lugar y las personas adecuadas para que puedas aprender en el lugar que Dios te ha puesto. Sí, yo pienso que una de las preguntas que se debe hacer uno al salir de la universidad es como, ¿qué quiero de mi vida? O sea, ¿dónde quiero trabajar? ¿Cómo es que yo me veo? Creo que a veces, minimizamos esta pregunta que a veces nos hacían en la escuela de ¿cómo te ves en 5 años? Pero creo que es una pregunta muy, muy importante porque el hecho de que te puedas visualizar en dónde me veo en 5 años, en dónde me veo en 10 años, te permite tomar las decisiones correctas el día de hoy. Y creo que Claro. a veces lo que hacemos es, bueno, es que falta mucho para 5 años, pues mientras trabajo en donde sea. Ajá. No, más bien, si yo quiero dentro de 5 años, por ejemplo, la verdad a mí me gustaría mucho que tú cuentes tu experiencia de la empresa que ahora pues tenemos juntos, pero tú empezaste, es que tal vez tú te visualizaste como un empresario y un constructor, ¿cómo se dice? Dueño de una constructora. Y pues el paso fue primero comprar un martillo, empezar a buscar una obra, pero fue Ujú. visualizarte como, bueno, yo quiero esto. Al contrario que si tú te hubieras dicho, bueno, yo quiero eso, pero no tomo ninguna decisión en base Claro. a lo que quiero. O sea, ¿qué tal si te hubieras ido de taquero? No tendrías ahorita la empresa que tienes. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si tú puedas contar más bien cómo fue que decidiste empezar. Pues mira, sí, esa pregunta que dices cómo te ves en 5 años, creo que siempre nos la hacen empezando la escuela. Sí. Pero a veces uno dice, pues no sé cómo me veo Ajá. bien o me veo... Bueno, y yo me acuerdo que cuando entré a la prepa, una maestra me dijo que cómo me veía en 5 años, o sea, nos puso a escribir y
Y yo puse primero era en 3 años. Sí. Y en 3 años yo puse, no, pues buscando una universidad con el hecho de poder estudiar. Me acuerdo que en ese momento yo decía arquitecto para construir y así. Pero al paso del tiempo me di cuenta que lo que yo quería realmente no era como diseñar, Ajá. sino era construir. Y encontré la carrera de ingeniería civil que se dedicaba a toda esta rama de la construcción, la planeación, que es muy parecida a la arquitectura, pero tiene sus cosas diferentes a la de ellos. Y me acuerdo que otra vez me volvieron a hacer la pregunta y yo dije, ahora sí, quiero estar estudiando una carrera de ingeniería civil en una universidad que Dios me ponga. Y así, y todo el tiempo estuve visualizando y orando, Señor, quiero un día construir. Sí. Y yo soñaba, primero en ese tiempo soñaba con construirle una casa a mis papás. Ujú. Siempre estuve soñando así como, un día voy a construir una casa a mis papás y así. Y tenía ese sueño, pero no se quedó en un simple, así como sueño, sino que uno que tenga un sueño tiene que empezar a trabajar por él, Ujú. tiene que empezar a ver formas de cómo hacerle, y es lo que le digo a tu hermano. O sea, tu hermano siempre se acerca conmigo y me dice, oye, Lalo, mi sueño es tener una empresa para armar carros y modificar, y empieza a Ujú. decir, le dije, bueno, pues si ese es tu sueño, pues empieza a acercarte con un mecánico, y aunque tu sueño no sea ser mecánico, pero un mecánico te va a ayudar a saber qué Las es un árbol de partes, sí. levas, qué es una cabeza de motor, y te va a enseñar así un Sí. montón de cosas. Entonces, trabaja desde ahora por tu sueño. Yo en ese momento trabajé en ese momento por mis sueños. Yo me Ujú. acuerdo que fui ayudante de chalán, ayudante de pintor, ayudante de eléctrico, de fontanero, mientras yo estaba en la prepa. Porque te digo que desde la prepa yo ya quería. Ujú. Entonces, pues empezaba a aprender términos que yo nunca conocía. Pero entrando a la universidad, pues yo, antes de entrar a la universidad, yo no sabía dónde estudiar. Yo estaba un poquito confundido porque en el lugar donde había, no me gustaba porque había un poquito de paros. No voy a decir qué escuela es, pero había un poquito de paros y así. Yo me puse a orar y le dije, Señor, tú conoces el deseo de mi corazón y tú conoces mi sueño. Pues entonces guíame. Y me acuerdo que en ese momento yo ayuné 40 días sin comer nada de carne. O sea, sí comía todo lo demás, pero nada de carne. Y yo soy bien carnívoro. O sea, a mí ponme unos taquitos así, aunque ya acaba de comer, y me los voy a comer porque soy fan de la carne. Sí. Y me acuerdo que ayuné 40 días para que Dios me guiara. Le dije, Señor, guíame hacia donde tú quieras. Y luego ya me llevaron a la universidad y ahí estudié ingeniería civil, Ujú. que era mi sueño. Y creo que Dios escucha los sueños de cada uno de nosotros, y cuando nosotros somos obedientes y creemos, creo que Él también obra y hace que vea su gloria. Estábamos viendo un versículo que decía en Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro, que le dice a Marta, que no te he dicho que que si crees en el Señor verás la gloria. Bueno, le dice, creo que si crees en mí verás la gloria de Dios. O algo así, Si no me crees, verás la gloria de Dios. Ajá. Ujú. Si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo que si nosotros creemos que podemos entregarle nuestros sueños a Dios y ser obedientes, vamos a ver la gloria de Dios. Porque en esa historia podemos creer, o sea, en esa historia podemos ver que a lo mejor ellos creían que iba a resucitar a Lázaro, pero tenían que ser obedientes cuando les dijo que quitaran la piedra. Porque ellos podrían haber dicho, no, sí creemos que Jesús lo va a resucitar, pero no hubieran movido la piedra. Ujú. Tuvieron que accionar. Y yo creo que Dios obró para que yo entrara a la universidad y continuara mi sueño. Pero cuando salí de la universidad, pasaron un montón de cosas en la universidad que después a lo mejor podemos contar en otro podcast. Pero saliendo de la universidad, yo dije, ya salí, ¿y ahora qué? Señor, sí cumpliste tu sueño, pero Mi sueño. mi sueño lo hiciste realidad, pero ¿ahora qué? ¿Qué sigue?
¿A dónde voy? Porque pues uno sabe que después de la prepa sigue la universidad. Y después de la universidad, pues o la maestría o a trabajar. Pero si vas a trabajar, ¿En dónde? ¿a dónde? ¿Con quién Ujú. llegas? ¿Qué haces? Y yo me acuerdo que empecé a ir a muchos lados y preguntaba por trabajos y pues todos ya estaban ocupados o no tenían dinero como para pagar una persona nueva y yo no tenía dónde trabajar. Entonces, yo platiqué con mi mamá y mi mamá dijo, pues, otra vez con la pregunta, ¿cómo te ves en unos años? Y yo no, pues me veo así con mi propia empresa y pues a veces pareciera difícil porque cuando no tienes nada pareciera difícil poner una constructora. Sí. Y recuerdo que pues me pasaron un trabajo de hacer un escalón y yo dije, pues sí, pues me lo avienta. Entonces como yo había subido una información al Facebook de que tenía una empresa constructora y así, pues me contrataron para hacer un escalón. Me dijeron, oye, que tienes una empresa. Y yo, sí. Mm. Fíjate que nada más quiero ver si no me puedes hacer un detalle. Y yo, claro que sí. Pues yo bien emocionado porque era mi primera obra, un escalón. Fui, conseguí un albañil y le dije que era ingeniero y que tenía una empresa y así le empecé a decir. Así un speech o cómo se dice, para tratar de convencer también a un trabajador de que Ujú. entrara conmigo a trabajar y lo logré. Lo logré, vino a trabajar conmigo y, y empezamos así, ya después de un escalón una rampa y después pintamos una barda y después fuimos haciendo un montón de cosas hasta que llegamos a hacer nuestra primera casa. Después otra casa y después ya nos invitaron a un fraccionamiento y después a otro fraccionamiento y así fuimos haciendo varias cosas y yo creo que Dios tiene un plan siempre, siempre tiene un plan y a lo mejor si yo hubiera con encontrado un trabajo estable y así, quizá a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, pues ya Ya está me bien quedé aquí, aquí. pero Dios tenía otro plan. O sea, cuando yo puse mis sueños en las manos de Dios, creo que Dios ya va formando el plan. Sí, lo que pasa es que yo creo que desde un principio tú no querías ser empleado de alguien más. Entonces, como que yo creo que Dios sabía eso, pero también a veces uno de nuestra humanidad, de nuestro temor, dice, bueno, pues ¿qué tiene que empiece siendo empleado de alguien más? Porque es más fácil, sirve que aprendo, sirve que, bueno, ahí voy viendo cómo se hace, pero la verdad es que luego lo que sucede es que, bueno, pues ya nos acomodamos, se nos hace fácil y pues obviamente es mucho más seguro estar recibiendo un sueldo seguro cada semana a que pues la verdad ya en emprender y empezar así la historia de crear, como tú una vez dijiste, de trabajar por tu sueño y no trabajar por el sueño de alguien más. O sea, trabajar por tu sueño ya así, pues ahí nos tiembla un poquito el piso porque ya es si hay trabajo, si, bueno, y el más en la empresa de construcción de que si luego sucede algún problema, de dónde Ujú. sacamos dinero, que los trabajadores, o sea, es un montón de cosas que hay que ver que podrían asustarnos, pero yo creo que aquí cuando tú sales de la universidad y confías en que, ok, Señor, bueno, pues voy a hacer lo que tenga por hacer, pero voy a confiar en que tú vas a ir abriendo Claro. el camino. Yo creo que tal vez al principio eso es lo que sucedió, como que te frustró de que es que ¿por qué nadie me contrata? Pero es porque Dios ya sabía que eso no era lo que tú querías Sí. principalmente. O tal vez en ese momento pensaste que querías eso, En ese pero momento pensé que Dios era lo que sabía algo seguía. mejor. Ujú. En ese momento yo decía, ya salí de la universidad, ahora tengo que empezar a trabajar para alguien, Ajá, para aprender de esta persona. sí. Y yo sentía que era el paso que seguía. Y yo creo que todos pensamos eso, o sea, pues voy a ir a aprender de alguien o a hacer algo que me diga que haga yo. Y yo creía que era ese paso, pero yo sabía que no era el paso que yo tenía que dar. Ujú. Y yo he visto en este tiempo hay muchísimos emprendedores de todo lo que te puedas imaginar. Sí, Hay gente que vende, no sé, donitas, hay gente que vende churros. Bueno, en realidad siempre ha habido personas emprendiendo, pero ahora ya tienen un nombre pero ya más tienen un popular. nombre, sí, Ujú. porque generalmente antes la gente sí emprendía y yo les doy un aplauso a todas estas personas que son valientes y que dicen, pues vamos a luchar por mi sueño,
porque si es algo bien difícil y es algo muy costoso y es algo que tiene que dedicársele mucho tiempo, porque yo me acuerdo que cuando empecé, todavía aún sigo así como dando mucho de mi tiempo, pero cuando empezaba, estaba ahí trabajando desde muy temprano hasta muy noche, porque no había nadie que hiciera la administración, no había nadie que hiciera la planificación, no había nadie que hiciera nada. Todo lo tenía que hacer yo tenía que ser contador, administrador, la persona que hace los spots y todas esas Ujú. cosas. Yo tenía que hacer todo eso. Y así muchos emprendedores lo tienen que hacer. Pero, este, me recuerdo una frase que decía que cuando eres fiel en lo poco, Dios te podrá poner en lo mucho. Ujú. Y yo me emocioné y yo hice lo mejor que hice cuando Dios puso mi primer cliente, que fue hacer un escalón, que todavía tengo la foto del escalón. Este, Cuando Dios puso a esa persona, yo dije, no le dije qué chafa. No le dije, no, es que qué chafa un escalón. Ujú. Yo nací para obras grandes y así. Obviamente sí nací para obras grandes Pero se que ya van a empieza desde llegar, lo pequeño. pero tienes que empezar desde lo pequeño, tienes que empezar a valorar todo. Y me Ujú. acuerdo que cuando yo empecé la empresa yo no tenía ni un desarmador, ni una navaja, ni nada, porque en mi casa nunca hubo herramientas, siempre venía alguien a arreglar o nosotros casi estábamos en los negocios de mis papás, en el comercio y así, pues casi no estábamos en la casa. Ujú. Entonces cuando yo decido, yo no tengo nada de herramienta ni una pala, así como si me llevo la pala y el pico que está aquí en la casa, no, nada. Ujú. Y vale la pena confiar en el Señor y vale la pena esforzarse. Aunque no veas nada, aunque tú digas, ¿sabes qué? Pues solo tengo una compu y ya, pues adelante, Empezar esta con es eso. tu constructora. Empieza a hacer planos, empieza a Sí. hacer, Ajá. porque tú tienes que darle el valor de lo que tú sueñas. Y esto me lo decían los maestros. Ujú. Ujú. O sea, había maestros que llegaban, ¿qué pasó muchachos? Pero había maestros que llegaban, buenas tardes ingenieros, o así, ¿no? En la escuela. Y nos decían, ustedes tienen que ya tomarse el papel de ingenieros, Ujú. porque ustedes ya son ingenieros, porque ustedes ya no son unos niños, y nos decían así. Y Sí. sí había maestros que decían, ¿qué pasó chiquillos? O así. Pero había maestros que decían, ingeniero, a ver, ingeniero, párate por favor. Y ya te ponían a explicar. Entonces el valor que tú le des a tu empresa después de eso es el valor que va a tomar. A lo mejor solo Sí. tienes una computadora o a lo mejor tienes una pala y quieres empezar tu constructora. Es tu constructora. Sí. Y a lo mejor para otros va a ser una constructorcita. Pero para otros va a ser, no, qué bueno que ya empezaste. Sí. Y déjame decirte que yo he visto a personas que han empezado así, con una pala y con eso, y yo no les digo, ay, no, pues mi constructora ya es más grande. No, porque yo en un momento estuve así y para mí era de mucho valor. Ujú. Y a pesar que ahorita ya creció, de todas maneras sigue estando ahí. Y yo recuerdo que Dios ha sido fiel desde el primer momento, desde el primer escalón. Sí. Ahora sí, como dices, desde que vi el primer escalón hasta llegar al escalón más grande, que todavía creo que estoy en el proceso de aprender, que estoy en el Ujú. proceso de creer. Pero a través de esta historia yo quiero llegar a esto. Siempre terminando una etapa de tu vida, da miedo saber hacia dónde vas. Sí. Y como lo dije en el podcast pasado, tomado de la mano de Dios, tu futuro siempre se va a ver glorioso. Ujú. De victoria en victoria, de gloria en gloria, pero tomado de tus propias fuerzas, tomado de tu propia inteligencia, va a venir angustia y va a venir ansiedad y va a venir desconfianza. Ujú. Porque a lo mejor te va bien, pero es incierto el futuro sin la mano de Dios. Es Sí. incierto el futuro en tus fuerzas. Quizá te va bien, quizá te va mal. Pero en las manos de Dios, el futuro no es incierto. El futuro siempre es bien real, el futuro siempre es muy bueno, el futuro siempre vas a ver la victoria, pues, porque en Dios ya somos más que vencedores. Ujú. Entonces, yo pienso que si tú estás saliendo de una etapa, no sé, la prepa, la universidad, estás terminando un trabajo o vas a dejar un trabajo en el que ya has estado estancado, tú ten fe, entrégale tus sueños a Dios,
Dios va a seguir guiándote, Dios va a seguir dirigiéndote a donde tienes que estar y confía y a pesar de que veas algo chiquito, en algún momento va a valer la pena. En algún momento vas a decir, Señor, gracias porque pues me acompañaste en mi sueño Sí. y vas a sentirte como pleno, que a lo mejor no vas a tener la empresa más grande, a lo mejor quieres poner un emprendimiento de churritos o yo qué sé. A lo mejor no vas a competir con Sabritas, pero va a llegar un punto donde tu empresa va a ser una empresa bien padre y bien grande y te vas a emocionar y vas a decir, valió la pena comprar esa ollita y hacer mis primeras bolsas de churros, ¿no? Ujú. Entonces, Yo también pienso que el chiste es como creértela. O sea, yo me ujú, acuerdo que tú, y yo misma lo veo en mí, que al principio cuando empecé con mi empresa, siempre solía aclarar. Pero es una pequeña empresa, ¿eh? O sea, apenas estoy iniciando, o solo soy yo, siempre tendía a aclarar cuando en realidad pues no era necesario, o sea, ya era una empresa, sí, claro. ya era lo que tenía que ser, y luego iba a ir avanzando, pero yo siempre tendía a aclararlo, y algo que aprendí de ti cuando tú conversabas así con tus clientes es como que, o sea, ni siquiera les aclaraba, solo soy yo, o sabe que no tengo nada de herramienta, pero voy a hacer, no tenías que aclararles, solo dijiste, ok, yo voy a hacerle su escalón, o yo voy a hacerle su baño, o lo que tenías por hacer al principio, y sin necesidad de minimizar Ujú, nada, o sea, que es creerte lo que Dios ya te ha dado y creerte, si eso es un sueño que el Señor ha puesto en nosotros, pues creértela, que además no necesitas ser, por ejemplo, si tú querías ser constructor, no necesitabas ser hijo de un constructor para que te heredara cosas, claro. sino simplemente así de la nada, Dios puede, eres el hijo del dueño de todo, así que Ujú. te puede heredar lo que sea que se te Lo que Él antoje. quiera. Y lo que sea que se te antoje conforme a su voluntad, porque eso es lo más padre, que cuando sales de la universidad y cuando entras a la vida laboral, puedes descansar en que tienes un Dios que lo sabe todo, que provee todo, que te puede dar hasta algún conocimiento que ni siquiera nunca viste en la universidad, el Señor te lo puede dar nomás porque sí, Porque ya. porque lo ocupas. Entonces solamente es como confiar y creerte primero. Yo pienso que el primer paso es primero saber quién eres y Ujú. quién es tu padre, que es Dios, que te provee, que te cuida. Y en segundo es, ahora qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero ir, ponerlo en las manos de Dios, y Dios va a ir abriendo el paso y abriendo el camino para que eso se vaya cumpliendo. Sí. En la mañana estábamos hablando acerca de la identidad en Cristo. No hablando, sino estábamos orando con la iglesia acerca de la identidad. Y Dios estaba hablando a mi corazón que tenemos que tener la identidad de que somos hijos de Dios. Sí. A pesar de que muchas veces de la identidad se habla de género, ¿no? De hombre y Ujú. mujer. Pero la identidad que tenemos en Cristo somos una identidad de que somos hijos, de que somos Sí, amados. Entonces, cuando tú tienes una identidad de que eres un hijo de Dios, tú sabes que tu Padre puede proveer. sí, Y cuando tú le das una identidad a la cosa que quieras emprender, de que tú y tu socio es Dios, en verdad todo empieza a florecer. sí, también es bien importante cuidar lo que sale de nuestra boca, porque a veces, sí, o sea, nosotros solitos nos saboteamos porque Claro, decimos, no, es que no puedo, no sé, no soy suficiente. Y claro que sí, o sea, viendo nuestra humanidad, sí, sí es real, no sabemos, no podemos, pero cuando tú ves a Dios y sabes quién está detrás de ti, contigo y en ti, porque tenemos dentro el Espíritu Santo, podemos decir, pues no sé, pero Dios sí, y yo voy a hacerlo, y Dios me va a dar la capacidad, y yo todo lo puedo en Cristo que me sí. fortalece. Un día llegó una persona y me dijo, oye, ¿sabes hacer puentes? Y yo, sí. Y me dijo, bueno, pues quiero que hagas este puente vehicular y así. Yo, claro que sí, pues pásame los planos. Y cuando los agarré, yo así como que ¿Qué es esto? nunca he hecho puentes, pero estaba tan feliz de que iba a empezar mi primer puente vehicular. Ujú. Entonces, cuando lo empiezo a ver, yo digo, ¿y ahora cómo le hago? Y me acuerdo que, pues obviamente lo hacía y cuando en realidad no entendía algo,
pues le preguntaba a esta persona. Le decía, oye, porque también era un ingeniero. Decía, oye, no entiendo esta parte. Y me decía, mira, recuerda que es así, así. Y yo, sí, cierto. Sí. Pero creo que a veces es como esto, ¿no? Cuando a veces no sabemos cómo hacer las cosas, siempre va a haber alguien que nos va a explicar y siempre hay alguien que nos va a dirigir para tener a las personas. Y me refiero al Espíritu Santo y a su palabra. Y también que también en su soberanía, Dios manda incluso a gente que te enseñe. Claro. Nosotros hemos visto la soberanía de Dios, de que nos ha mandado personas que nos han guiado, nos han enseñado. De hecho, hasta nos han puesto las herramientas así como, mira, Haz así, esto. hazlo así. Sí. Así de papita, como dicen, peladita y en la boca. Sí. Así lo hemos visto, pero creemos y conocemos que es la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Y a lo mejor yo podría contar un poco más de mi testimonio más adelante, cómo fue creciendo mi empresa y así, aunque hoy no es una empresa bien grande, pero sé que Salina... Es una empresa grande. No, pues, o sea, no tan grande así como, Sí. como otras empresas, pero yo pienso que para mí es una empresa con mucho valor. Sí. O sea, para mí es una empresa que tiene de esencia y que está creciendo y así, pero yo no me comparo con, es que ellos tienen 10 camiones y 10 volteos. Yo creo que también eso así. también hay que cuidar, como no compararnos con otros, sino que Dios tiene tu propia historia, Claro. tu propio sueño, tu propio tiempo en el que va a ir creciendo y avanzando. Y no me empiezo a comparar, ni tampoco empiezo a menospreciar las empresas que vienen detrás de mí. No empiezo a decir, no, es que esa empresita, ¿qué puede hacerme? No, pues obviamente a lo mejor no es una empresa chida, pero puede ganarte Va a obras. ser una... Y puede ganarte obras, aunque no sea, porque aunque yo era una sola persona, varias veces le gané a empresas que tenían un equipote y así, y yo dije, pues mi empresa ganó. Sí. Y me sentía bien y me sentía feliz. Y aunque solo era yo, pero mucha gente menospreció mi empresa. Muchas veces, pero Dios siempre me respaldó y yo nunca la menosprecié. Es como, pues, otra vez recordar de que si Dios me lo dio, entonces nadie puede, si me lo menosprecian, pues que lo hagan, pero yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a permitir, porque Dios es un regalo de Dios, o sea, todo lo que pongamos. Y bueno, pues entonces, ya para terminar, nada más es recordar que si estamos así en una etapa, tal vez no es de la universidad, quizá acabas de terminar un trabajo, o te quieres salir. O te quieres salir de que dices, ya estoy cansado, este trabajo no es para mí. Pues yo pienso, la verdad, yo valoro mucho el hecho de escribir. Valoro mucho el hecho de plantear en una libreta, en donde tú quieras, cuál es mi sueño, a dónde quiero ir y contárselo así como una oración a Dios. Y en verdad yo tengo en una libreta llena de oraciones donde yo decía, Señor, quiero esto. Y después de varios tiempos, después ya lo tenía. No obviamente con esfuerzo y dedicación y espera y así, pero entonces y obediencia principalmente. Entonces, que yo pienso que ponernos a escribir cuál es, en dónde quiero ir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para que cuando alguien llegue y te pregunte qué necesitas, tú sepas qué necesitas. Cuando Dios te pregunte, oye, pues, ¿qué quieres? Pues tú sepas qué orar, cómo orar y cuál es el siguiente paso para tomar cada una de las decisiones que vienen por delante. Vale la pena creer en Dios, vale la pena esperar en Dios y vale la pena dar pasos de obediencia junto con Él. Y de fe, o sea, al final, yo pienso que al final cuando tú avanzas confiando en Dios, pues lo peor que puede pasar es que no salga bien, pero pues lo vuelves a intentar, porque tal vez ese no era el camino. Sí, ya párate de ahí donde estás y empieza a escribir y empieza a hacer tu televisora, empieza a hacer tu revista, empieza, no sé, a poner tu cafetería, tu empresa, no sé, empresa de lo que tú quieras, tu gimnasio, tu carnicería. Levántate, escribe lo que tus sueños, planea, busca precios, busca lugares, empieza a moverte confiando en el Señor. A prepararte, si tal vez ahorita no hay recursos para invertir, pues prepárate qué es lo que necesitaré saber en ese momento, cuando ya lo tengas. O sea, imagínate, quieres ser carnicero y no sabes cuál es la costilla, cuál es... No, tienes que prepararte y decir, voy a luchar por mi sueño, ya no voy a trabajar por el sueño de alguien más. Y en algún momento vas a decir, valió la pena confiar en ti y dar mi paso de obediencia. Sí,
Amén. Y bueno, pues esto, yo creo que hasta ahí nosotros quedamos ya retados, ahorita vamos a llegar a seguir escribiendo, a seguir trabajando por nuestro sueño. Pero bueno, pues les animamos, ya habrá segunda parte. Me gustaría también contar un poquito de después en qué pasa cuando el mundo te dice que hagas algo y tú no es lo que tú quieres. Y también... Yo creo que sucede en las mujeres, así que va a haber un tema para las mujeres. Y nos gustaría escuchar si quieren, o sea, si están emprendiendo, si van a dar un paso así de salir de su trabajo, cambiar de trabajo. Nos gustaría saber cuáles son sus dudas, qué podemos aportar. Sí. Porque a lo mejor, pues hay personas en la iglesia que también pudieron lograr cosas padres confiando en el Señor y podrían estar con nosotros resolviendo estas dudas. Sí. Bueno, pues compártanlo con sus amigos, no se les olvide por ahí ponernos me gusta, seguirnos. O no me gusta. O no me gusta, comentarnos. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau.